Normalmente hoy se festeja el día de resurrección en varias iglesias. Muchos lo hacen por costumbre, otros lo hacen por recordar, otros lo hacen vivo y otros glorifican a Dios por ese día. La verdad, qué hermoso día fue eso. Qué hermoso día en el cual fue derrotado las cadenas, en el cual Jesús venció a la muerte, en el cual nuestro Señor no está muerto, Él está vivo y vivirá por los siglos de los siglos y para siempre y hasta la eternidad. Y recordando esa parte de cuando Jesús resucita, me recuerda una historia de una mujer adúltera. Acompáñame, abre tu Biblia en Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Amén. Cuando lo tengas puedes glorificar a tu Dios. Y mientras que no lo tienes, dile a tu hermano, búscalo rápido porque vamos a tiempo. Amén. Ok. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice así: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Recordando esa historia, amada iglesia, recordando ese momento en el cual Jesús resucitó, recuerdo esas maravillas. Recuerdo esa parte en la cual nos hace entender que Jesús no acusó a esta mujer, perdonó sus pecados. Y es de grande estima esto, es de grande estima de gozo el saber que así como esta mujer, Dios perdonó sus pecados, Dios ha perdonado tus pecados, Dios ha perdonado tus rebeliones. ¿Quién te acusa, iglesia? Nadie, porque Jesús venció la muerte, Jesús venció tus dudas, Jesús venció tus argumentos, Jesús venció tus tristezas, Jesús venció lo que para ti es imposible, amada iglesia. Pero al recordar también esta parte, este pasaje de la Biblia, recuerdo también que así como los apóstoles, los discípulos de Jesús, algo Jesús selló en ellos que cambió su vida en total. Algo provocó en esos discípulos que dejaron sus oficios, dejaron sus familias por seguirlo a Jesús. Y eso causa en mi emoción el saber, algo cautivó en su corazón, algo provocó Jesús en ellos, en el cual decidieran hacer esa promesa. No sé tú, pero yo cuando entiendo esa parte, cuando Jesús, y entiendo la parte que Él me perdonó, Él me rescató y borró todas mis culpas, mi corazón es cautivado para Dios. La pregunta es esta: ¿Jesús ha cautivado tu corazón? ¿Cómo ha cautivado tu corazón? A muchos sanándonos, a otros perdonándonos, a otros levantándonos, a otros haciéndonos libres, a otros dándonos esa victoria sobre cualquier circunstancia. Amén. Cautivó sus corazones. No sé tú, pero iglesia, eso es de gozo. Tenemos un Dios que ha fijado su mirada en cada uno de nosotros, que fijó la mirada y dijo: hey, tú me gustas para que me sirvas, tú me gustas para que veas mi reino. No miró tu condición, ni siquiera miró lo que tenías, sino miró tu corazón, se miró a Él mismo, y por a Él a sí mismo se dio su vida por ti, vio su creación. No sé tú, iglesia, pero a mí sí me da gozo, pero bueno, este no es el tema.
Este no es el tema. Yo te invito que abras tu Biblia en Lucas, aleluya, 22, capítulo 31. ¿Ya lo tienes? Si no lo tienes, está en las pantallas, amén. Y dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sorprendente versículo, ¿verdad, iglesia? Satanás pidió a Simón, a Pedro, para que lo zarandeara. Y bueno, recordando lo que decíamos un principio, bueno, Dios es un Dios poderoso. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió? Si te das cuenta, si seguimos leyendo, no dice Jesús a Simón: pues yo le dije a Satanás que no, porque eres mío. No, al contrario, dice ahí: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús no estorbó a esa petición. Sin embargo, dice ahí: rogando para que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir esto, mi amada iglesia? En estos últimos tiempos, la maldad se multiplicará. Habrá momentos en el cual tú y yo vamos a ser probados para que tu fe crezca, para que tu fe se afiance, para que tu fe se ancle a la presencia de Dios. Pero ojo, no significa que en tus tentaciones y en tus pruebas, no todas las pruebas Satanás te lo pide para que seas zarandeado. Muchas veces las tentaciones y pruebas son consecuencias de las concupiscencias de nuestra carne. Pero en este caso, en este misterio, Satanás pidió a Pedro para que Pedro negara a Jesús. Negara a Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Me negarás 3 veces. Amada iglesia, vivimos tiempos peligrosos hoy en día. Vivimos tiempos en el cual la maldad se multiplicará. Vivimos tiempos en el cual aún a los escogidos serán engañados, dice Mateo 24. Lo podríamos leer todo, pero te creo que leíste Biblia. Pero dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad de este mundo, el amor de muchos se enfriará. Y vendrán falsos profetas, falsos cristos, y si fuera aún posible, serán engañados aún los escogidos. Y eso es tremendo, amada iglesia, porque dice la palabra de Dios: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si son pocos los escogidos y son los que van a ser engañados, imagínate cómo está la situación en esa parte. Muchos serán engañados. Y voy a ser directo, amada iglesia. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Tiempo de qué? De pandemia, ¿no? Tiempo de virus, tiempo de angustia, tiempo en el cual muchos han ido atrás, muchos han flaqueado su fe por el miedo. Sí, vamos a decir: es que ya chotearon mucho eso del COVID-19. Cada prédica se habla de COVID-19. Amada iglesia, lo que te debe importar es lo que Dios habla a tu corazón. Y como decía Apocalipsis, que lo que el Espíritu dice a las iglesias, que tenga oídos, oiga. Así que muchos dicen: es que para predicar, para poder dar un mensaje, debes de ver el contexto, ver la definición, y sobre eso, sí, está bien. Pero lo muy importante para poder entender y discernir las Escrituras es mediante el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu de Dios.
Podremos tener teología, podremos saber escatología, podemos saber varias cosas, pero si la presencia de Dios o el Espíritu de Dios no lo revela, es en vano. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Levanta tu mano. Bueno, podemos continuar. Ok, entonces, si el Espíritu de Dios es el que revela estas cosas, debemos de tener disposición a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón del hombre, serán reveladas para aquellos que confían, aquellos que creen y aquellos que mantienen la esperanza en Cristo Jesús. Pero sabes, amada iglesia, hoy el Señor nos quiere dar a entender cómo es que Pedro fue zarandeado. Y la respuesta es muy sencilla: negando a Jesús 3 veces. Pero esas 3 veces, amada iglesia, significan 3 etapas. Esas 3 veces significa las 3 veces que Pedro negó cada circunstancia en la cual falló a Dios y fue zarandeado al negar a Jesús. Amada iglesia, ¿cuántas veces has negado a Jesús? ¿Cuántas veces has renunciado a Jesús? Ya te puse a pensar y todavía ni empezamos la palabra. Aleluya. Vamos a ver esta parte. Amén. Acompáñame a Lucas 22, versículo 54. Aleluya. Si lo tienes, glorifica a tu Dios. Dime, ya lo tengo. Amén. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿De qué? Lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Quiénes ellos? Los que aprendieron a Jesús. Mira, versículo 47. Regrésate unos versículos atrás. Ahí está la referencia. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces, ¿quién era ellos? Pues la turba. Amada iglesia, ¿sabes qué significa turba? ¿Qué es una turba? Turba significa multitud. Pero en el ámbito social, una turba es un conjunto de personas que forma algo desordenada y provoca confusión y caos y miedo. Y esa turba se conforma por lo político social, lo religioso y lo económico. Mira, a ver, repite conmigo: político social, religioso y económico. Eso es una turba. Imagínate, esa turba se presentó en ese momento, ¿y quién estaba en medio de esa turba? Pedrito. Ese Pedro, cada cosa que saca, ¿verdad? Pedro estaba metido en lo social, en lo religioso y en lo económico. ¿Y cómo se ve reflejado esa palabra en ese momento? La parte político-social se ve reflejado en los sacerdotes y lo que es Poncio Pilato, con los romanos, la relación. Lo religioso se asemeja los sumos sacerdotes con la ley, y en lo económico se asemeja en el pago que le hicieron a Judas. Entonces, esa turba provocó en Pedro para que empezara a negar a Jesús. Así empezó el zarandeo hacia Pedro. ¿Para qué? Para que negara a Jesús. ¿Cómo? En lo político social, en lo religioso y en lo económico. Eso fue la pauta para que Pedro negara a Jesús. Y no se te hace semejante cosa hoy en la actualidad. ¿Qué es lo que hoy en día provoca esa turba? ¿Qué es? Dilo sin miedo. ¿El COVID qué? Ay, no le tengas miedo, no va a venir, no se va a presentar, es un simple virus. ¿El COVID qué? Vas a decir: religioso, esos del diablo, nada más hablas del COVID. No. Esa turba se ha levantado hoy en día en lo político social, en lo religioso y en lo económico. Político social.
Y es en el primer punto, su primera negación, ¿cuál fue? La aceptación. Di conmigo, la aceptación. La primera negación de Pedro fue la aceptación. ¿En qué la aceptación? ¿De qué me estás hablando? Sí, al aceptar el sistema, al aceptar el pensamiento y el argumento de lo político, social, lo religioso y lo ¿qué? Lo económico. Aceptó Pedro esa parte. Dijo, sí, sí tiene razón, como mucho cristiano, sí, el COVID-19 es muy peligroso. Que el Señor lo reprenda. La aceptación. Y no sé si te acuerdas del Salmo 1. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni qué, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y dónde se sentó Pedro? En esa silla. Se sentó en sus argumentos, se sentó en el sistema del mundo, aceptó el argumento del mundo, aceptó la mentira del mundo, aceptó la enfermedad, aceptó el virus COVID-19. No sé si se te hace semejante, si que aceptas esa mentira. Es mentira del diablo. Y así como es la primera etapa para la negación, en la actualidad es la primera fase. La fase de contingencia. Sí, ¿cuál es la primera fase de contingencia en la actualidad hoy en México, Ciudad de México? ¿Qué fue? No te escucho. La detección del virus. Esa fue la primera fase. Y bueno, estudiando un poquito, la primera fase dice que para que sea la primera fase es el contagio de extranjero a extranjero, de nación a nación. Esa es la primera fase. Amada iglesia, ¿quién te está contagiando? ¿A quién estás creyendo? ¿A quién estás argumentando en el cual dándole valor a esa mentira político, social, religioso y económico? Dándole valor a la primera fase, ¿la qué? A la primera negación. Pedro negó a Jesús, su primera negación. La segunda negación, ¿cuál crees que sea? La degradación. Di conmigo, degradación. Fuerte, degradación. No lo hago porque no sepas pronunciarlo, sino para que no te duermas, amada iglesia. Amén. Es degradación. ¿Por qué degradación? Acompaña en el versículo 58, dice así. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¿Por qué degradación? Porque Pedro se está degradando al nivel del hombre natural, a como el hombre piensa. Entonces, si la primera fase, si la primera etapa fue la aceptación de este virus, la aceptación de ese peligro, la aceptación de la autoridad del hombre, tu segunda etapa, ¿sabes cuál va a ser? El que te degrades y te sobajes a un nivel que no es el ser hijo de Dios. A un nivel que pienses con las cosas de la carne y no con las cosas del Espíritu Santo. Un nivel en el cual te degradas y pierdes el conocimiento, pierdes las promesas, pierdes la palabra de Dios. ¿No se te hace familiar? Segunda etapa del coronavirus, segunda etapa, segunda fase para la contingencia, ¿sabes cuál es? Dice estudios científicos en Ciudad de México que la segunda etapa del coronavirus es cuando se dispersa ese virus y se suspenden eventos masivos y se implementan filtros sanitarios dentro de centros de trabajo y hogares. Eso significa la segunda fase. No te entiendo nada, Dan, de lo que me estás diciendo. Sí, entiéndame. A ver, dispón tu corazón a entender. Amén. ¿Qué es lo que provocó en Pedro? Aceptación. Aceptó esa mentira. Segundo, se degradó. ¿En qué? En quiso pensar como hombre natural y no pensar como hijo de Dios. Y es lo que hoy en día vivimos en la actualidad en esa fase 2, amada iglesia. Vivimos en esa fase en la cual pensamos
creemos que ese virus tiene más autoridad que la palabra de Dios. Cuando dice en su palabra en el Salmo 91, Él es la esperanza, nuestro castillo, que Él te librará del lazo cazador y de la peste destructora te librará el Señor. ¿Sabes qué es lo que provoca cuando tú y yo estamos en esa fase? Cuando tú y yo sigamos en la segunda negación, nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de la voz de Dios. Nos olvidamos del propósito de Dios. Nos olvidamos del consejo de Dios. Y bien claro nos lo dijo el Señor. Oye, joven, acuérdate de tu Creador, para que cuando vengan los días malos, no te arrepientas. Bueno, y cuando habla Dios de joven, habla de todas las edades, amada iglesia. Porque si nada más vi así que nada más les hablan a los jóvenes. No, también te hablan a ti. Acuérdate de tu Creador, porque vendrán días malos en el cual estamos viviendo hoy en día. Días malos en el cual estamos aceptando ese argumento malo. Y no lo aceptamos, lo renunciamos en el nombre de Jesús. Desechamos esa mentira en el nombre de Jesús. Pero no le tengas miedo, si vas a decir di amén con ganas. En esa fase, en esa etapa, en esa negación hace que nosotros no creamos. Hace que tengas miedo, hace que no confíes, hace en el cual no crezcas y te escondas. Se les olvida esta promesa cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué? Tan fácil que es esa promesa. Pero pregúntale a mucho cristiano, perdón lo que voy a decir, pero con miedo, refugiándose en sus casas. No, espérate, religioso. No es religión. No es ser religioso, es entender la palabra de Dios. Nos podremos contradecir, no, es que la palabra de Dios nos menciona que tengamos que sujetarnos a nuestras autoridades. Vamos a analizar esto, amén. Abre tu Biblia. Aleluya. En Romanos 13, versículo 1 al versículo 3. Cuando lo tengas, glorifica a tu Dios. No es un regaño, es una exhortación. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿de qué? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir ¿qué? ¿No están para qué? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Vamos a analizar este versículo, amada iglesia. Cuando dice que toda autoridad fue puesta por Dios, sí, efectivamente. Cuando habla de toda autoridad. Pero aquella autoridad que aquí habla que nos sometamos es aquella autoridad que teme a Dios. Aquella autoridad que no provoca miedo al que hace bien. Dime, ¿qué malo es reunirte a la iglesia y levantar tus manos y glorificar a tu Dios? ¿Qué mal hay en eso? Y a lo mejor me voy a ver como un rebelde, decir: rebélate contra tu nación. ¿Y si así fuera? ¿Y si así fuera? Prefiero estar con Dios que ser juzgado por Dios, que estar con el mundo y ser juzgado por Dios. Prefiero estar con Él. Cuando habla de esa autoridad, amada iglesia, habla de esa autoridad que teme a Dios. Vuelvo a repetir. Pero, amada iglesia, tenemos que aprender a discernir los tiempos. En la palabra de Dios dice y menciona que habrán tiempos peligrosos en el cual la maldad se multiplicará. Y sabes, el que gobierna este mundo, ¿quién es?
el maligno y está respaldado. Mira, abre tu Biblia en 1 de Juan 5:19, lo vimos en la mañana. 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Amén. Y dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo, ¿qué? Al maligno. El maligno está bajo de esta autoridad. Yo estoy ahorita hablando de tu nación, donde tú estás. Y esta autoridad lo que ha provocado es miedo. Y dice la primera fase, la segunda fase dice que la fase de contingencia, la fase para este coronavirus, la segunda fase dice que prohíbe los centros comerciales, los eventos masivos. ¿Y qué creen? Las iglesias, las congregaciones. Ay, no, es que lo estás direccionando de diferente manera. No. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque ellos, al establecer esa autoridad, al establecer ese argumento, te tienes que dar cuenta que es una mentira del diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscadme y viviréis. Yo me pongo a pensar, ¿y por qué el gobierno no dijo busquen a Dios y vivirán? ¿Por qué crees? ¿Aún sigues pensando que es de Dios? ¿Aún sigues pensando que hablos es cristiano? ¿Aún sigues pensando que hablo es direccionado por Dios? Sí, es mi jefe de trabajo, pero será mi jefe, pero la que tiene autoridad sobre mi vida es Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor nos mandó ¿para qué? Para su alabanza. ¿No para qué? Para que te escondas. Te mandó a hacer luz y te mandó a hacer sal para las naciones. ¿Y cómo vas a hacer luz si te escondes? No te engañes, iglesia. Se vive con el miedo, con el cubrebocas, con el que ay, no me toques, ahí de lejitos me saludas. Eso es miedo. Dirás, no, es que ya estás exagerando. No, mira, vamos a razonar un poquito. El coronavirus, las normas sanitarias que están estableciendo no son nada fuera de lo común. Son normas sanitarias que se tienen que vivir desde que nacemos. El aprenderte a lavar las manos, si estornudas tienes que poner tu mano, desviar tu estornudo. Si estás enfermo, ponte cubrebocas. O sea, no es algo fuera de lo normal. ¿Te estás dando cuenta, amada iglesia? Bueno, y si estás aprendiendo a educarte, te están enseñando, si no lo sabías y lo estás poniendo como algo, wow, sí, hay que protegernos, hay que cuidarnos, no hay que salir. Amada iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en su nombre pondremos las manos en los enfermos y estos sanarán. En su nombre echaremos fuera demonios. Y si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Por esto solo a los que creen. Y a los que no creen, pues están en su casa. Amén. Amada iglesia, la segunda fase es esa parte. La segunda fase es no creer. La segunda negación es esconderte. Y si me van a escuchar los que están por internet, la segunda negación es que te escondas y no te congregues. A ver, amada iglesia, vamos a ser tan simples. Los discípulos de Jesús al momento se escondieron, pero hubo uno que permaneció hasta el final. Y nos da a entender que sí se puede permanecer hasta el final. ¿Y sabes quién fue? Fue Juan. Y no es por hablar bien de Juan, pero a Juan se le fue revelado el Apocalipsis. Porque en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá Dios. No temas a lo que te puede hacer el hombre, amada iglesia. No temas a una autoridad que está establecida por el hombre. Lo leímos bien. A una autoridad que Dios pone, no el hombre. Es que te tienes que sujetar. Vamos, ok, hablamos de sujetarnos. Si el gobierno te dice renuncia a Jesucristo, ¿lo vas a hacer? La palabra de Dios dice sométete a tu autoridad. No.
Disciernos tiempos, amada iglesia. Vamos a la tercera negación. La tercera negación de Pedro fue esta: negar sus raíces, su identidad y su esencia. ¿Lo quieres repetir conmigo? Negar sus raíces, su identidad y su esencia. ¿Y sabes en qué respalda este versículo? En el versículo 59 de Lucas 22, versículo 59. Y dice: como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es que Galileo. Habla ahí de residencia, habla de sus raíces, habla de tu procedencia, amada iglesia. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Pedro estaba negando sus raíces. Pedro estaba negando su identidad. Pedro estaba negando de dónde provenía ese llamado, de dónde proviene lo que de ti fluye ríos, de esa vida, de ese gozo, de ese amor, de esa pasión. Pedro estaba negando eso. Y se convierte en la tercera fase. Dice ahí que Pedro estaba negando esa parte y se quería esconder entre los que hacían esa turba. ¿Y sabes cuál es la tercera fase en la Ciudad de México contra la contingencia? Es cuarentena. Nadie sale, se quedan en casa. ¿Y qué argumento tan más vil del hombre? Cuando el único que tiene la última palabra sobre tu vida es Dios. Es que hay que ser prudentes, amada iglesia. La prudencia está en buscar a Dios y buscar su sabiduría. Al que busca a Dios, todo le es añadido. Tercera fase, amada iglesia, tercera negación. Es negar de dónde provienes. Es negar tus raíces. Es negar a Cristo. Es negar y esconderte. Como muchos todavía ni llegan a la tercera fase y ya se están escondiendo. Estamos en una fase en la cual simplemente es una herramienta del diablo. Sí, es una mentira del diablo. Ese COVID-19 es una mentira del diablo. Amada iglesia, tan fácil cayó la iglesia en esa mentira. Se levantó un virus, escóndanse todos, no salgan, no abran sus iglesias, oren en sus casas. Y uno diría, y si tú te metes en internet vas a encontrar infinidad de argumentos de que congrégate en casa, porque en estos tiempos, y muchos dicen esto, Dios permitió el COVID-19 para que unidos en familia oremos al Señor, busquemos su presencia. Amada iglesia, eso lo tuviste que haber hecho antes del COVID-19. Y si no lo hiciste y apenas lo estás haciendo, pues qué pena, porque ahorita es ¿para qué? Para que hagamos una rebelión contra esa enfermedad, para que hagamos una rebelión contra esa herramienta del enemigo. Ahorita no es para que te estés escondiendo. Ahorita no es para que estés ahí, ay Señor, te damos gracias por este culto en casa. ¿Sabes qué otro argumento están diciendo? El COVID-19 provocó que iglesias se multiplicaran. ¡Qué mentira! La iglesia solamente hay una y es del Señor, no es del COVID-19. El que se estén congregando en casa, el que se estén escondiendo es porque le están creyendo, es porque lo han negado ya 3 veces. Y ni siquiera hemos entrado a la tercera fase. Por cierto, mañana empieza la tercera fase. ¿Qué piensas hacer? ¿Esconderte? ¿Qué piensas hacer? ¿Tener miedo? Amada iglesia, Dios es bien claro en su palabra, tan clara que el agua. Mira, yo te invito a que me acompañes a Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Y dice así la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Prefiero perder mi vida y pasar una eternidad con Él, a no perder mi vida y pasar una eternidad sin Él. ¿Tú qué quieres, amada iglesia? Lo estás satanizando, Adán.
Estás siendo muy exagerado. Yo sigo en la posición que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Amada iglesia, en la Biblia hay una infinidad de ejemplos de héroes en la Biblia en el cual no siguieron el consejo del hombre y no se sujetaron a sus autoridades. ¿No me crees? Acompáñame a Daniel. Daniel capítulo 3 versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo. Amén. ¿Ya lo tienes? Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. ¿Y sabes qué es Babilonia? Babilonia significa perdición. ¿Y se levantó qué? Una estatua. Se levantó una mentira mundialmente, amada iglesia. Se levantó una mentira del diablo, amada iglesia. Se levantó un argumento en el cual te quiere impedir para que tú busques a Dios. A ver, vamos a ser sinceros, amada iglesia. Mira, con el que está a la par y dile, vamos a ser sinceros. Si antes no te reunías en familia para orar al Señor, ¿ahora te vas a reunir para orar en familia? Quizá por miedo, sí. Quizá. Sigamos leyendo. Y envió el rey Nabucodonosor, versículo 2, a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Algo semejante como está pasando hoy, amada iglesia. Si no me crees, pues allá tú. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sáltate al versículo 12. Hubieron 3 varones que no se inclinaron a esa estatua. 3 varones que se rebelaron contra la autoridad. ¿Ya viste que no estoy mintiendo? No te estoy diciendo algo fuera de la Biblia. Dios nos está mostrando que la autoridad a la que cuenta es la voz de Dios, no la del hombre. Discierne los tiempos, amada iglesia. Tan fácil. Es como si te dijera, sí, la palabra de Dios dice que oremos por nuestras autoridades, que oremos por los que nos persiguen, pero tienes que discernir los tiempos. Si tú no discernes los tiempos, eso denota que ya estás en la tercera negación. Y la tercera negación significa que estás en ignorancia, que estás falto de conocimiento en la palabra y falto de discernir los tiempos, amada iglesia. Porque vamos tan claro. Si yo te dijera, vamos a hacer una cadena de oración, como muchos lo dicen. Vamos a orar, vamos a whatsappear la oración y vamos a levantar una petición. Y es esta: vamos a orar por el diablo para que se porte bien, para que ya no sea diablo. ¿Será congruente eso, amada iglesia? Es como ahorita, si tú te sujetas a esa autoridad, si tú crees a esa autoridad, estás haciendo semejante a esa petición. Es como si te dijera, vamos a orar por el demonio, hermana. No. Discierne los tiempos. Versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, al instante fue con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínate la autoridad de Sadrach, Mesach y Abed-nego. No le importó que fuera el rey.
No le importó que a ellos los pudieran haber condenado en ese sartén de fuego. No le importó. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ellos? No es necesario que te rindamos cuentas. Un hijo de Dios hablando así es real. Es real. Es real. Y dice, y mira lo que contestaron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿A ti qué? Yo le añadí: ¿a ti qué? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Así tú, amada iglesia, no tienes por qué darle cuentas al hombre. Tienes un Dios que te puede librar de cualquier enfermedad. Tienes un Dios que te puede librar de esa pandemia. Tienes un Dios que te puede dar sanidad sobre todas las cosas. Pero claro, si tú no lo crees, si tú estás en esa tercera negación, créeme que te va a suceder. Proverbios dice que lo que el hombre teme, lo que el necio teme, eso es lo que le sobrevendrá. Sin embargo, el justo, al que teme Dios, lo que anhela su corazón será concedido. Al que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, traducción Adán diría, el que busca la autoridad de Dios y su palabra y su presencia, todo esto se le añadirá. Cualquier cosa. ¿Aún no me crees? Varones de Dios rebelándose contra sus autoridades. Sí. ¿No me crees? Vamos con Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 7. Amén. Cuando lo tengas, glorifica a Dios. Amén. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, como lo que van a confirmar en la fase 3, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué prohibieron? La rendición, el buscar el culto. ¿Prohibieron qué? El culto, a que se reuniesen, a que oraren. ¿Y sabes qué pasó? Versículo 8. Oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de oculto. Fase 3, amada iglesia. La prohibición de oculto. Versículo 10. Cuando Daniel supo que este edicto había sido firmado, ¿sabes qué hizo Daniel? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Rebelde Daniel. No, se llama pasión, se llama obediencia, se llama fe. No le importó que lo iban a meter en la cueva de leones. Imagínate, si esto nada más es una fase, imagínate qué serán los días de la tribulación cuando sea vida por vida, muerte por muerte. Se van a echar para atrás y ya te estás echando para atrás y estás en la segunda negación, escondiéndote, miedoso. No te enojes, amada iglesia. Lo que te tiene que importar a ti y a mí es la voz de Dios, la aprobación de tu amado, la aprobación de tu rey, la aprobación de diga, este sí cree. Que le diga, yo me imagino a Dios, mira Gabriel, este es mi hijo, loco por mí. No importando el que dirán, no importando, es que todas las iglesias lo están haciendo. ¿Y qué? Ok, la palabra de Dios dice que pone autoridad. Dios ha puesto una autoridad aquí, amada iglesia, así es nuestro pastor. Y si nuestro pastor ha puesto esa visión, de ti depende sumarte a esa visión. Pastor, yo me sumo. No me importa que me encarcelen, no me importa que me apedreen o que me digan loco, yo vivo para Cristo Jesús. Si le vas a glorificar a Él, la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amada iglesia,
Hay infinidad de ejemplos. ¿Quieres otro ejemplo más fuerte? ¿A quién no se sujetó a sus autoridades? Tu Rey de Reyes y Señores de Señores, Jesús. Jesús no se sujetó a esa autoridad. En los días de reposo, ¿qué hacía Jesús? Sanaba, perdonaba. Y no le dijeron los fariseos religiosos: no, está prohibido que tú sanes en el día de reposo. ¿Y sabes qué Jesús les ha contestado? Para que vean que la autoridad del Hijo del Hombre, o sea Dios, o sea Él, tiene autoridad sobre el hombre. Y sanaba. ¿Rebelde Jesús? No. Obediencia, pasión, fe, esperanza. ¿A quién quiere ser semejante, iglesia? ¿A los que se esconden? ¿A los que dicen, me voy a contagiar? Amada iglesia, nuestro Dios es nuestro sanador. Él es la mejor medicina. Él es nuestra esperanza, nuestro castillo fuerte, mi Dios en quien confiaré. Pero sabes, amada iglesia, así como estos héroes de la Biblia, así como esos ejemplos que el Señor nos da, ¿sabes por qué lo hicieron? A ellos no les importó si iban a estar encarcelados. A ellos no les importó si su vida corría en riesgo. A ellos lo que les importó agradar a Dios y ser aprobado por su Rey, ser aprobado por su amado. Ya fácil, claro ejemplo tenemos con Pablito. Abre tu Biblia, capítulo 1 de Filipenses, versículo 20 y 21. ¿Ya lo tienes? Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Cuando lo tengas, glorifica a tu Dios. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Amén. Amén. Si no lo tenías es porque estabas dormido. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado. Esto es lo que decía Pablo. Y antes de seguir leyendo, ¿sabes quién era Pablo? No solamente era una figura pública, Pablo. Pablo no era solamente alguien que admirar. Pablo antes era llamado Saulo de Tarso. Y sabes, Saulo de Tarso era uno de los meros. Era docto en la palabra, en la ley. Era docto en el Deuteronomio. Y sabes, una vez tuvo una confrontación con un seguidor de Jesús. Y sabes, Saulo fue duro con él. Y hasta por causa de él lo apedrearon, aquel varón que hablaba de Jesús. Pablo era tremendo, Saulo era tremendo. Saulo tenía conocimiento. Es más, como decirte a nuestro nivel terrenal, Pablo tenía el título de doctorado en Deuteronomio. Era un máster, era un pro, como diríamos nosotros los jóvenes. Y seguimos leyendo. Y conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque mi vivir es Cristo y morir es ganancia. Dime, ¿a qué le temía Pablo? Dice, sea glorificado Cristo en mi cuerpo, sea para vida, sea por muerte, sea en enfermedad o sea en sanidad, mi vida es para Cristo. Ese debe ser nuestra pasión, ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestro anhelo. No sea mi vida, mi cuerpo será para mi Cristo, sea para vida, sea para muerte, sea en enfermedad, sea en sanidad, vivo por Cristo. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra ti? Nada, amada iglesia, nada. Prefiero perder mi vida para Él que vivir una eternidad sin Él. ¿Tú qué quieres, amada iglesia? Ya lo negaste 2 veces, lo has estado negando 2 veces. Entra a la tercera etapa, la tercera fase, ¿lo vas a negar otra vez? Negando quién eres. Mira, voltea a tu hermano y dile, eres un hijo de Dios. Y el ser llamado hijo de Dios no solamente es una pequeña frase.
el ser hijo de Dios, estás anunciado que el creador de los cielos, al creador de las galaxias, el creador del todo universo, eres su hijo. Dime, si eres su hijo, ¿crees que Dios va a permitir que una plaga llegue a tu vida? A los que permite son los que miedosos, a los incrédulos, a los que le negaron 3 veces. ¿Cuántas veces estás dispuesto a negar a Dios? ¿Y sabes qué pasó, amada iglesia? Cuando Pedro negó a Jesús, fue un momento trágico. Fue un momento para Pedro en el cual era horrible, como lo hemos predicado. Versículo 60 de Lucas 22. Acompáñame, por favor. Si lo tienes, glorifica a tu Dios. Ya lo tenemos. Dice, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amada iglesia, no quiero establecer nada, pero ¿qué tal si el gallo es una trompeta? ¿Qué tal si el gallo simboliza aquí la trompeta en la cual anuncia la venida de nuestro Señor? Y antes de que venga nuestro Señor por su iglesia, ya lo negaste 3 veces. Dicen que mañana es la tercera fase. Jesús puede venir ahorita, ya lo negaste 2 veces, hasta 3 veces y llegaste a la tercera fase. Por miedo. Y amada iglesia, lo que te decía al principio, aquel Jesús que le perdonó a esa mujer adúltera y que no la condenó. Aquel Jesús que te miró a ti y no le importó tu condición, se dio a sí mismo por ti. Aquel Jesús que desgarrándose toda su carne, murió por ti. Aquel Jesús que no le importó lo que le dijeran, que no le importó el dolor, lo hizo por ti y no te negó a ti. ¿Por qué tú lo has de negar? ¿Por qué lo has de negar con una mentira? ¿Por qué lo has de negar con una incredulidad? ¿Por qué lo has de negar con la voz del hombre? Jesús lo dio todo. ¿Tú por qué no? Versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba el gallo, o sea, la trompeta, se escuchó. Y sabes, en Apocalipsis y varias referencias a la parte de la Biblia donde menciona la venida del Señor para su iglesia, para el arrebatamiento, habla de una trompeta. Y versículo 61 dice: entonces, vuelto Jesús, vuelto el Señor, nuestro Señor viene, amada iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Negándolo? Síguelo negándolo, síguelo. Ándale, escóndete. Ten miedo. No seas valiente. Es que Adán, ten en cuenta que si entramos en cuarentena va a haber una multa de 10,000 pesos. ¿Y qué? Si tus ojos están y tu corazón está en la deuda o en el dinero, en la multa, imagínate dónde va a estar tu corazón. Pero si tu corazón está en el reino de los cielos, ahí debe estar tu pensamiento. Y si tu pensamiento está en Cristo Jesús, imagínate dónde estará tu corazón. Ya no te gustó, ¿verdad? Por la multa, ¿verdad? Como que duele el codo, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, acompáñame. Dice: bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. No te digo el versículo para que lo busques, pero así dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel hombre que en el cual cuando venga su Señor lo haya haciendo lo que le mandó a hacer. A esconderse, a todos hacer culto, a hacer oculto life. No, amada iglesia.
Sé sincero, amada iglesia. Sé entendida. Comprende lo que Dios te está diciendo. Mira, y para terminar, yo te invito a que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 5, versículo 28 y verso 29. Hechos, capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Y dice así, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Quiero hacer una pausa aquí, amada iglesia. ¿Sabes a quién le estaban preguntando esto? A Pedro. Pedro lo entendió después. ¿Y sabes qué entendió? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Iglesia, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Es necesario. Es necesario obedecer primeramente a Dios y no la voz del hombre. La voz del hombre te va a decir: te vas a contagiar. La voz del hombre te va a decir: te va a faltar dinero. Esta turba es político, social, religioso y económico, que puede llevar la decisión de tu eternidad, que puede llevar la decisión en la cual tú quieras para tu vida. De ti depende, iglesia. No sé tú, pero yo he decidido entregar mi vida a Cristo. Así como estos hombres, no les importó su trabajo. Y no con esto estoy diciendo que dejes de trabajar. Qué bueno que tengas trabajo. Pero aún en esta cuarentena te van a impedir no ir a trabajar. Así de que te quejas, busca la presencia de Dios. Y no es para que te escondas, es para que seas valiente. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es su justicia, que el reino de los cielos son para los valientes, no para los cobardes, chillones y caprichudos. No es ser exagerado, es ser entendido. El sabio ve venir el mal y se aparta, no se esconde, se aparta. Y el apartarse significa: se aparta de sus argumentos, se aparta de sus pensamientos, se aparta de esa mentira del hombre para obedecer a la verdad de Dios. Dios te mandó a ser luz, iglesia. Dios te mandó a ser su voz. Dios te mandó a ser portador de su gloria. No es momento que te escondas. Es momento que levantes tu voz en alto. Es momento que la iglesia, que vean de dónde es la sanidad. El COVID-19 no se va a curar con una aspirina, no se va a curar con una vacuna, se va a curar con la presencia de Dios. Que los noticieros digan: hey, enfermos fue a la congregación y sanó porque fue la presencia de Dios. Que digan: vayan todos a la iglesia, corran todos a buscar la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios estará tu sanidad. Porque en sus llagas fuimos sanados. Fue inmolado por nuestros delitos y pecados. No hagas en vano el sacrificio de Jesús. Yo he decidido hacer una rebelión hoy. He decidido rebelarme contra la carne. He decidido rebelarme contra los pensamientos y argumentos del hombre. He decidido rebelarme contra el consejo del mal y ser obediente a Cristo. Si te quieres unir a esta rebelión, ponte de pie.